Escuchas sectorfm.com. En sectorfm.com es momento para Master Mix. Más de una hora de música mezclada con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado, 8 de la noche. Master Mix. En sectorfm.com escuchas música en lenguas romance. Es sectorfm.com. Y me da muchísimo gusto recibir en la línea, digamos, no telefónica. Esta es una grabación, bueno, no una grabación, bueno, sí va a ser una grabación, pero es una transmisión en vivo que se está haciendo. Y hemos de decir que por primera vez en los 3 años que tiene de vida esta estación de radio online, es la primera vez que estamos haciendo una transmisión simultánea, una entrevista de este tipo. Intercontinental, es decir, estamos hablando, nos estamos comunicando hasta Ecuador con un hombre muy creativo, con un hombre que es muy sensible, con un hombre que tiene canciones muy lindas, que es un enamorado de la vida, y me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica, y ya verán el podcast porque se los vamos a poner en YouTube. Me da muchísimo gusto recibir a Diego Salgado esta tarde aquí en sectorfm.com. Estimado Diego, gracias por estar acá, bienvenido a Sector FM. ¿Cómo estás, amigo? Creo, Gerardo, qué gusto estar aquí contigo y poder llegar, traspasar fronteras, salir de aquí, de mi lindo Ecuador, y poder llegar con mi música a otros países. Y tenía como meta, al primer país que yo quería llegar es a México, porque considero que México es una ciudad y es alguien que muy importante dentro de la música, del pop, del rock latino. Y acá nosotros los ecuatorianos escuchamos muchas bandas y mucha música mexicana, y para mí es un referente poder estar haber hecho música y basarme en mucho de la música y de los artistas donde han nacido allá en México. Así que gracias por abrirme las puertas, estimado Gerardo, gracias por permitirme sonar mi música, y un abrazo y un saludo a toda la gente que nos está escuchando allá en México. Oye, Diego, antes de comenzar nuestra entrevista, sí tengo que decirte que sí tenemos un poco de problemas con tu audio. Te escuchamos bien, sin embargo, sí hay un ruido ahí que está opacando feamente tu voz. Lo que nos estás diciendo, sí se siente como muy sucio. Ojalá si tuvieras un micrófono, aunque sea de teléfono, estuviera sensacional para que pudiéramos a través de ese micrófono filtrar un poco la voz, tu voz, y tratar de eliminar el ruido que nos está generando, porque queremos platicar contigo de 1000 cosas, Diego. Eres un hombre muy creativo, eres un hombre que tiene pues ya sus ayeres en la música, y que vienes de una familia, entiendo, de músicos, de gente que se ha dedicado a endulzarnos los oídos con música, Diego. Ojalá que podamos subsanar un poquito ahí el ruido que tenemos cada que nos hablas. Es como si conectaras la guitarra a un distorsionador, así más o menos se escucha un poco tu voz. Ojalá que pudiéramos arreglar eso, mi querido Diego. Envíame mientras, pues eres un hombre muy joven, Diego. ¿Cuántos años tienes, Diego? Claro, bueno, yo en realidad tengo 37 años ya. No, pues eres un niño, hombre, ¿qué va? Uno que ya está casi en la tercera edad, mano. Bueno, sí, bueno, todos vamos a pasar por el cuarto piso, el quinto piso, el sexto piso, y si Dios quiere, el noveno, 10º piso, quién sabe, pero seguro que pero sí. Bueno, haciendo música. Oye, Diego, te quiero preguntar, pues tu mami es una mujer que se ha dedicado
a la música, y yo creo que, bueno, definitivamente de ahí te nace la beta musical, ¿no? Pero detrás de todo lo que haces, detrás de la música o detrás del punto en el que estás hoy en día presentando material nuevo, después de 3 discos, Diego, bueno, pues hay una estructura, hay un gran estudio y hay una dedicación de verdad tremenda para poder llegar en este punto a tus 37 años con canción nueva que se llama Bella. Y bueno, detrás de ti hay 3 discos, hay muchas canciones, hay presentaciones, hay colaboraciones, hay noches de desvelo, hay trabajos. Platícanos un poco, platícale un poco a nuestra audiencia aquí en sectorfm.com, Diego, cómo es llegar a este punto y cuáles son las vicisitudes a las que te tuviste que enfrentar para llegar hoy a Bella, mi querido Diego. Claro que sí, mira, te cuento que por eso México para mí ha sido una ciudad y un país muy importante en el que yo quiero llegar, porque te cuento que hace 12 años exactamente, acá vino al Estadio Olímpico Atahualpa en la ciudad de Quito, Ecuador, vino la banda mexicana Maná y ofreció un concierto en el Estadio Olímpico Atahualpa frente a 44,000 personas. Entonces Maná, a todas las ciudades donde iba, hacía un concurso de súbete al escenario con Maná. Entonces yo participé en el concurso y resulta que gané el concurso y tuve la oportunidad de compartirme, de subirme al escenario con esta banda legendaria que para mí fue una banda de las cuales crecí y fue una influencia muy importante, porque a partir de ahí tuve la visión o tuve esa epifanía de decir, puedo ser un artista también, tengo la madera para ser un artista, y qué más que contar con este apoyo de esta banda internacional que me dio su apoyo. Entonces, a raíz de ahí, fue un momento muy importante, decisivo, en el que me paré en un estadio frente a 44,000 personas y le estreché la mano a Fer, a Juan, al Alex, a Sergio, y es como que me dieron esa patadita, ese empujoncito para decir que yo estoy aquí, que yo puedo salir adelante con la música, y para mí, a raíz de esa experiencia, fue una experiencia agridulce, por decirlo de alguna manera. Dulce porque toqué y conocí a mis ídolos, y de alguna manera la experiencia la experiencia que me dio ese tocar, el subirme al escenario con ellos, es que me di cuenta de que era un músico que sí, que tocaba en muchos bares, tocaba con tal banda, tocaba con esta otra banda, tocaba en muchos lugares, pero llegó un momento en el que el faro y los focos se centraron en mí y me dijeron, bueno, oye, qué bacán que tocaste con esta banda, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué haces? Entonces fue un momento en el que yo dije, bueno, o sea, sí, yo toco con esta banda, yo toco con este otro proyecto, pero tú, como artista, me sentí en ese momento de alguna manera en la necesidad, y vi la necesidad de que trascender, la forma de trascender de un músico es pasar más allá de tocar covers, más allá de tocar en un restaurante, en un bar, sino que también es poder creer en ti mismo y poder crear tu propia música. A raíz de ahí fue una experiencia en la que yo dije, tengo que empezar a tener mi marca personal como músico, tengo que empezar a grabar, a componer. Fue desde el 2012 hasta acá, ya 12 años en los que ese fue la patadita, el empujoncito para empezar a crear, a producir, a hacer mi propia música y poder demostrarme principalmente a mí mismo de que uno puede también soñar en grande y crear y tener una marca personal como músico, como artista. Y bueno, esa fue la experiencia que yo tuve, por eso tengo tanto cariño a México, tanto cariño a esta banda, porque principalmente fue la banda que me impulsó a mí desde pequeño a crecer, a tocar la guitarra, y básicamente hoy en día me encuentro, luego de 12 años de duro trabajo, de mucha creatividad, de subidas y de bajadas, pasando una pandemia que fue súper fuerte para los músicos, pero el hecho de decir, tengo mi música para ofrecer al público, eso es algo que te llena y te satisface a ti como músico. Diego, déjame ponerles a nuestra audiencia un poco de tu música, si me permites, y voy a seguir platicando contigo, espero que no te me vayas a ir.
déjame ponerles algo que se llama Amor. Amor, sí. ¿Estás de acuerdo con escuchar Amor, Diego? Claro que sí. Venga, entonces les pongo Amor y vamos a regresar a platicar con Diego Salgado aquí en sectorfm.com. La banda mexicana Maná fue muy importante porque me hizo creer en mí, me hizo creer que, bueno, a veces como músicos, vivir de la música es un poco complicado, pero a veces uno tiene que tocar en un bar, tocar en un restaurante, tocar en muchos lugares, en fiestas, cumpleaños. Y por lo general, lo que uno hace como músico en este tipo de eventos es tocar covers. Y muchas veces yo he tocado muchos covers de Maná y de otras bandas de rock latino, Nanos Verdes, todo lo que tiene que ver con ese estilo, y otros estilos también, lo que el público quiera, porque a veces uno tiene que complacer al público. Pero esta experiencia me hizo abrir un poco la mente y decir, bueno, o sea, tuve yo esa pequeña luz de fama de decir, se pusieron los reflectores sobre mí. Y Diego Salgado tocó con Maná, Diego Salgado, y entrevistémoslo, y salí en los programas de farándula, y aquí ha empezado, y todo. Y bueno, y lo que me preguntaban, bueno, ¿y tú qué tienes? ¿Tú qué eres? Bueno, yo toco con tal banda, yo toco con tal agrupación, pero me di cuenta de que necesitaba algo personal, una marca personal, algo que ofrecer como músico, más allá de músico como artista, por decirlo así de alguna manera. Entonces, para mí eso fue el empujoncito que me dieron de poder decir, tengo que ir un poco más allá, no solamente de replicar música, sino de sacar esos dotes de composición, esos dotes de producción y hacer música que pueda conectar con la gente. Y yo en ese entonces tenía mucho que decir. También ha sido un proceso de madurez. El primer álbum, Aquí Estaré, las canciones que acaban de sonar, que era Amor, creo, y la otra última que sonó, son canciones que fueron hechas hace más de 10 años, 15 años tal vez. Canciones y letras inspiradas en mi juventud, bueno, cuando todavía recién salía graduado del colegio y todas esas experiencias que uno las va viviendo y las iba transmitiendo en música, llegó la oportunidad de transformarlas en canciones y compartirlas con el público. Entonces, básicamente, esa fue el punto que me dio, el punto de partida para seguir y bueno, y hoy estar aquí en esta linda radio pudiendo compartir mi música. Hablas de una formación, hablas de un estudio. ¿Qué estudiaste, Diego? Claro que sí, mira, yo cuando me gradué del colegio no sabía qué estudiar, típico de que yo ya tocaba en los colegios, ya tocaba en las kermés de los colegios, en los eventos. Entonces, cuando yo me graduó, no sabía qué estudiar. La música siempre estuvo en mí desde pequeño. Y resulta que, bueno, yo soy de Loja, Ecuador, Loján. Entonces, se abre una carrera en la capital de Ecuador, se abre una carrera en Quito de una licenciatura en docencia musical. Y no lo pensé dos veces y dije, me voy a la capital, me voy a estudiar música. Se abrió la carrera, la licenciatura. Y bueno, dejé a mi familia, mis papás, mis hermanos, y me vine acá a Quito a luchar, bueno, por lo que uno quiere, ¿no? Estudié la licenciatura en docencia musical, a la par estudié en el Conservatorio Nacional de Música, toqué en la Big Band Jazz del Conservatorio Nacional por 7 años. Fue para mí salir a la capital fue una experiencia que me hizo crecer mucho como músico. ¿Te fuiste solo a la capital? ¿Perdón? ¿Te fuiste solo a la capital? Sí, bueno, en realidad vine y me recibió un tío, un tío que él ya había viajado mucho más antes, él ya vivía tiempos ahí, me abrió las puertas de su casa, viví con mi tío, que él era cantante de ópera en el Teatro Nacional Sucre, él cantó, entonces es como que, bueno, él me abrió las puertas y también, bueno, cerca vivía mi tía Margarita, que fue profesora del Conservatorio Nacional de Música de acá de Quito. Entonces, y a la par toqué también en la Big Band Jazz del Conservatorio Nacional. Entonces, de alguna manera, ya no estaba solo, estaba también con familiares, pero ya era un punto en el que uno madura, porque uno le toca tener responsabilidades, uno ya vive solo, uno tiene que, ya no es que ya uno ya no se puede desmandar
bueno, a uno le tocó de alguna manera madurar y hacerse cargo de uno mismo, de su futuro. Entonces, bueno, conté con el apoyo de mis familiares también, pero fue justamente el hecho de dejar Loja, de dejar mi ciudad para venir a estudiar y hacer carrera. Y bueno, después de todo eso, pasa lo de Maná, veo la necesidad de empezar a crear mi música. 2015 lanzo mi primer álbum, 2016 lanzo mi segundo álbum, 2018 lanzo el tercer álbum. Todo esto con la idea de, más allá de creerme artista, porque todavía considero que me faltaba en ese momento creérmela todavía, por decirlo de alguna manera. Pero lo que sí me creía era un productor y me encantaba. Para mí, como Avicii decía, que se sentía en su zona de confort, en su zona de comunidad, sentado en el estudio, produciendo, grabando, componiendo. De alguna manera yo me sentía feliz en mi estudio de grabación, componiendo, grabando, produciendo. Y de alguna manera encontrando mi estilo, encontrándome artísticamente. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es ese punto en el que yo me puedo sentir cómodo con lo que yo hago? Entonces, resulta que en el año 2021 decido estudiar un máster en gestión empresarial en la industria musical. Claro, decía, yo ya tengo 3 álbumes, no le he dado mucha promoción porque, bueno, la industria acá en Ecuador es un poco complicada. No quiere decir que no haya, pero es difícil de alguna manera salir. Entonces, tengo que conocer más a profundidad cómo funciona la industria de manera global. Y para mí estudiar este máster en gestión empresarial en industria musical me permitió conocer de manera global cómo funcionan los mercados de la música y cómo de alguna manera uno puede de manera independiente ver los cambios, porque existen cambios. No es lo mismo la industria de hace unos 20 años, donde todavía 10 años, 20, donde todavía se vendían CDs y ahora ya todos vía streaming. Entonces hubo todos esos cambios en los que de alguna manera la industria todavía no se ha terminado de adaptar. Y bueno, para mí estudiar ese máster en gestión en la industria musical fue entender cómo funcionaba la industria y de alguna manera ver cómo adaptarnos a estas nuevas realidades. Fruto de estudiar ese masterado, también saqué un libro que se llama Música y Tecnología Blockchain, un poco viendo hacia futuro, así como cuando todavía recién empezó Internet y todo el mundo pensaba que Internet era el correo electrónico y no había más opciones. De repente Internet se volvió algo que no solamente era el correo electrónico, tantas cosas, las redes sociales, los negocios que se volvieron mediante Internet. Y de repente viene una tecnología que ya pasó el boom, porque la tecnología del blockchain vino de la mano de las criptomonedas, pero bueno, las criptomonedas, lo que está detrás de las criptomonedas es la tecnología blockchain. Y existe una gama de posibilidades, de infinitas posibilidades de cómo se puede utilizar esta tecnología. Blockchain no solamente es las criptomonedas, todavía hay un mundo por explorar y para mí esa visión fue muy importante y lo escribí en este libro de mi autoría, de cuáles son las posibilidades, así como en su tiempo el streaming cambió la forma de escuchar música. Hoy en día la tecnología, ¿cómo puede el blockchain cambiar nuevamente, ser un factor disruptor sobre la tecnología y sobre la música? Entonces, básicamente terminé ese masterado y con toda esa experiencia, con todo ese bagaje, comencé a querer expandirme, en realidad, a buscar más opciones fuera. Primero, tratar de abarcar 100% el mercado de aquí, de mi país, y una vez abarcarlo, tratar de golpear puertas, porque el artista independiente tiene que golpear puertas y bueno, y también golpear puertas afuera. Y bueno, he golpeado tu puerta, he golpeado las puertas de Radio Sector FM y que amablemente me has abierto las puertas, y para mí eso es parte del crecimiento y muy importante para poder promocionar mi música como artista independiente. Oye, Diego, no, pues al contrario, mil gracias por acercarte a sectorfm.com y compartirnos. Para nosotros es muy importante la labor que hacen músicos que son independientes y que están buscando su lugar en el mundo musical, y sé que seguramente llegará el lugar y será un lugar muy reconocido
porque así como tú, yo he visto las experiencias de otros tantos músicos que están picando piedra. A mí me llaman mucho la atención Diego Salgado, hoy nuestro entrevistado en una entrevista desde Quito, Ecuador. A mí me llama mucho la atención una constante en algunos músicos que he entrevistado acá en México. Tiene que ver con el no creían en mí. Tiene que ver en el, no hombre, yo tenía que dar un título en mi casa para que pudiera yo entonces trabajar y estudiar música y hacer música. Si bien la música es un elemento que debe estar, que va junto al desarrollo humano, al desarrollo de la humanidad, también es muy complicado poder, como tú ya lo has visto, forjarse una carrera en el medio musical, ya no en el medio artístico, porque bueno, pues es otra cosa, pero ya en el medio musical, haciendo tu música, creador de tu música, ha sido para mucha gente, es muy complicado para mucha gente que no tiene ese arropo de una familia de músicos. En tu caso, Diego, hablas de que vienes de una familia musical y yo creo que eso te ha quitado, yo creo que te ha quitado un gran peso de encima, porque tu familia, siendo músicos, siendo lo que son, trabajando en lo que trabajan, pues ven no la oportunidad de que tú seas un gran exponente super internacional, que si lo llegas a hacer, habrá valido cada momento de la vida. Pero vaya, en el entendido que la música, vivir de la música es complicado, ¿cómo te sirve este arropo de una familia totalmente musical, Diego? Claro que sí, mira, creo que es una influencia muy importante porque uno es el medio que se rodea y yo crecí rodeado de músicos, mis familias, mis tíos, de hecho mi mamá tenía una academia, la academia que llegó en su momento a ser una de las mejores academias de música de Loja, en donde, claro, yo era pequeño y veía las salas donde estaba el profesor enseñando piano, otra aula estaba otro alumno con la guitarra, otro estaba una banda ensayando. Entonces para mí eso fue muy importante porque me ayudó a crecer como músico. Sin embargo, creo que ese punto de llegar a ser uno, tener esa influencia tan grande, también te genera como una gran responsabilidad, porque pasa el tiempo, pasa la vida, comienzas a ser independiente y comienzas a querer forjar tu propio camino. Entonces, tienes herramientas, tuve la musicalidad, pero cuando tú te topas con el mundo real, tal vez ya cuando no estás arropado de ese mundo mágico de tu familia en el que todo es música, y de repente te vas, por ejemplo, en mi caso, de Loja a la capital, a Quito, a estudiar y a ver un mundo de oportunidades nuevas, te das cuenta de que en realidad es un trabajo que depende 100% de ti, porque puedes tener todas las habilidades, pero si es que no desarrollas otras habilidades, como yo creo que toda persona, todo profesional tiene que aprenderse a vender. Tal vez una de las cosas que a mí me costó mucho aprender es no zafarme, salirme un poquito de esa parte musical y aprender a comunicar. Creo que todo músico, todo artista, como en toda profesión, creo que uno tiene que ser un buen comunicador. Y para mí, en ese sentido, el aprender a comunicar, el aprender a transmitir, porque incluso hoy en día ya ni siquiera se necesita, digamos, ser a alguien con talento o venir de una familia de talento, cuando hoy en día la tecnología te puede afinar una voz, tal vez te puede crear una pista electrónica y de repente pegas en streaming. Pero yo creo que lo importante, y dentro de mi experiencia, creo que si uno quiere tener una carrera sostenible en la música, esto es una carrera no de velocidad, sino de resistencia, de todo el tiempo estar ahí, todo el tiempo estar aprendiendo, nunca dejando de componer, siempre lanzando música, siempre haciéndote presente con tu música, llevando un poco ese equilibrio de apostar a tu música. Y claro, también uno como músico tiene que trabajar y tiene que comer, y bueno, y si tengo que ir a tocar en un bar y si tengo que ir a tocar en un restaurante, lo hago con mucho gusto, pero siempre nunca olvidándose de la parte en la que uno como músico se vuelve creador. Entonces, algo así resulta la experiencia de tener familia que a uno le arrope, pero
también uno tiene que poner su esfuerzo y su granito de arena para seguir adelante. Esta formación, Diego, de la que nos platicas, esta formación en la que, bueno, pues desde niño te enfrentaste a la sala donde en una sala estaba el pianista y en otra sala estaba el otro, te llevó no solamente a estudiar música, sino a hacer algo que muchos músicos quisieran ser, que es ser multiinstrumentista, porque tocas el piano, tocas la guitarra, entiendo tocas el bajo, entiendo tocas la batería. O sea, y cuando leía un poco lo que hacías me acordé mucho de Phil Collins, seguramente lo conoces. A Phil Collins, que bueno, pues es multiinstrumentista y lo mismo toca la batería que la guitarra, entiendo. Entonces, pues multiinstrumentista, creativo, productor, y con todo ese bagaje cultural, Diego, ¿cómo ves? Hablaste de las disqueras. Hablaste de la disquera de hace 20 años, esta figura emblemática de la música que poco a poco ha ido perdiendo terreno, pero sin embargo, bueno, pues sigue siendo, muchos dicen, un mal necesario. ¿Cómo ves tú con todo el bagaje que traes, Diego? Y te voy a preguntar también, ¿cuál es tu instrumento favorito? Primeramente dime cuál es tu instrumento favorito y luego cómo visualizas la música sin esta figura de las disqueras, en la que, bueno, pues ya sin una figura de esta magnitud, mucho del trabajo que hacían las disqueras hoy se le encarga al músico, que aprende justamente a ser músico, a ser compositor y también a tocar la puerta y decir, oye, yo soy fulano de tal, traigo un disco, mira, dame chance, ¿cómo lo podemos hacer? Y venderlo, ¿no? Es un cambio de paradigma tremendo. Pero antes del paradigma, ¿cuál es tu instrumento favorito, Diego? Claro, mira, mi instrumento favorito siempre fue la guitarra. Uh-huh. Y dicen que todo músico tiene también ¿La española o la acústica? Ambas, en realidad, la eléctrica. En realidad las dos, porque, bueno, empecé aprendiendo guitarra acústica. Ese fue el primer instrumento que me regalaron mis papás. Pero ya en el colegio, por ahí me regalaron una guitarra eléctrica y me gustó también. Entonces, en ese sentido, soy bastante versátil. Y dicen que todo músico tiene un instrumento frustrado. Y para mí, el instrumento que siempre me encantó, que tal vez dije, si no hubiera sido guitarrista, hubiera sido baterista, porque a mí me encanta la batería. Y eso, bueno, respondiendo a tu otra pregunta, sabes que sí, como quien dice, la industria... un mal necesario puede ser, no lo había escuchado en esos términos, pero tiene mucho sentido, porque, mira, cuando yo vine acá a Quito, vine con muchos sueños, quise hacer muchas cosas, y una de las primeras bandas a las que yo pertenecí y que formé fue cuando estaba en el conservatorio y conocí amigos, conocí gente, y con un amigo que se llama Pablo Andrés, que es un músico cristiano. Yo siempre me ha gustado tocar mucho y de todos los géneros musicales, y con él armé una banda y comenzamos a tocar, y con él fue, con este grupo fue con quien tuve el primer acercamiento un poco hacia la industria musical y de cómo funciona. Entonces, cuando uno tiene esos sueños, el sueño americano, o sea, lamentablemente es como que tal vez aquí, no sé si sea en otros países, pero en Ecuador también nos vendieron el sueño americano en la música. O sea, uno piensa que va a venir un productor, va a venir un cazatalentos y va a escuchar tu música y te va a sacar adelante. Entonces, con esa idiosincrasia, chuta, bueno, ¿saben qué, muchachos? Tenemos que grabar, tenemos que grabar música. Y resulta que fuimos a grabar en los mejores estudios de grabación, invertimos mucha plata porque nosotros sabíamos que con esta canción íbamos a salir del anonimato y nos íbamos a hacer famosos. Entonces resulta que gastábamos todos nuestros recursos en la grabación y de repente pasaba que no es todo, solamente tienes el máster. Ahora tienes que sacar presupuesto para contratar un promotor y que el promotor te comience a sacar a distribuir en todas las radios. Y no todas las radios te van a poner. Si tú quieres entrar en las radios más conocidas, tienes que pagar pauta. Entonces es como que eso fue, te estoy contando, hace 15 años, 15, 16, 17 años que pasaba eso. Entonces, realmente el precio era muy alto para uno
querer llegar a ese sueño americano de querer llevar. No solamente fue con Pablo Andrés, después pertenecía a otro grupo que se llamaba Lucas, con otro amigo que era Leandro Pavón, otra banda con las que siempre me quedé en el mismo punto. Grabábamos, producíamos, teníamos el material y teníamos una canción súper buena, pero resulta que era solamente la mitad del camino. Y a la mitad del camino nos quedábamos sin presupuesto. No podíamos llegar, no podíamos trascender ese sentido. Entonces, para mí fueron alrededor de una época de 5 o 6 años en los que viví todo este proceso con varios grupos en los que era un poco difícil salir adelante. ¿Quiénes salían adelante en la música? Quienes realmente tenían presupuesto. Yo no me considero de una familia de plata que puedo decir, ok, saco de mi bolsillo y pago a todas las radios para que me pongan, pago a todos los medios de comunicación para que me pongan. No, lamentablemente no. Con las justas, con lo que tocábamos, ahorrábamos y pagábamos el estudio, pero de repente nos quedábamos a medio camino. Oye, ¿no quisiste tirar la toalla, Diego, en algún momento decir, bueno, ya estuvo ya por más, dice 5 o 6 años, uno quiere tirar la toalla en todo momento y dedicarse, pues no sé, a irse al mar y hacer collares de conchita para vender, ¿no? Sabes que todos esos grupos que yo te he contado, excepto algunos que siguen todavía en la lucha, de alguna manera terminaron botando la toalla. ¿Por qué? Porque es difícil sostener esta industria, claro, de manera independiente. Y acá no hay promotores, no hay cazatalentos que te pongan, no hay ni siquiera, ¿cómo se dice? Productoras, o sea, la última que hubo, EMI Music, no recuerdo, pero bueno, no hay esa industria solidificada acá. Entonces uno tenía que salir por sus propios medios. Uh-huh. Entonces resulta que, como tú mismo dices, tuve muchas ganas de botar la toalla, pero en realidad decidí jugarme la última carta. Y la última carta era, a ver, he pasado por tantas experiencias y me llego al mismo punto. ¿Dónde está el problema? El problema es que, bueno, o sea, se me va todo el presupuesto en grabar en estudios de grabación. Bueno, pues si no tengo plata de estudio de grabación, ¿por qué voy a invertir tanta plata en pagar un estudio de grabación que seguramente siempre te sacaban mucho dinero? Sí, sabes que hay que pagar tiempo de estudio de grabación, hay que pagarles a los músicos, hay que pagar el máster, la mezcla y todo eso. Y era un dineral. Digo, bueno, ¿y qué me impide a mí aprender y ser productor y producirme mi propia música? Entonces dije, bueno, está bien, no voy a depender yo de esto porque si no me quedo en medio camino. Entonces, de repente vi una visualización a largo plazo y dije, yo no quiero frustrarme con mi proyecto, como me pasó con los proyectos a los que pertenecí. A mi propio proyecto lo voy a llevar yo mismo. Entonces, tal vez en vez de gastar en plata, en pagar para que me pongan, o tal vez para pagar estudio de grabación, esa plata la ahorré y me compré una computadora. Grande Steve Jobs, que hizo las computadoras de producción, yo me compré una MacBook, y de repente dije, bueno, yo voy a aprender producción. Y me metía horas de horas aprendiendo a grabar, a producir. Y para mí el primer álbum fue un experimento, el segundo álbum seguí aprendiendo, el tercer álbum lo tengo que hacer mejor. Y de repente saqué el cuarto álbum y bueno, creo que he mejorado. O sea, cada uno representa un punto de madurez, de crecimiento, y es la única manera en la que yo vi que podía salir adelante en esta industria que es un poco complicada para los artistas independientes. Entonces, de alguna manera, creo que he logrado pasar ese punto de querer botar la toalla. Más bien he aprendido a ser perseverante y tal vez a no depender mucho, porque uno como músico en este mundo, uno tiene que ser todólogo. Lamentablemente o afortunadamente, uno cuando es independiente o el típico emprendedor que dice que es el hombre orquesta, tiene que aprender a hacer de todo. Sí, sé perfecto de qué estás hablando. Oye, Diego, dime una cosa. Estás en un país, maravilloso país, como todos los países latinoamericanos, tienen una cultura siempre bella y yo creo que tenemos mucho en común, de México hacia abajo del continente, tenemos mucho en común, en ideas, en comidas, en gustos musicales. Yo creo que Latinoamérica podría aspirar a ser un
una gran región mundial si nos lo propusiéramos. En este Claro, orden de sí. ideas, Diego, que tu país es un país maravilloso y quisiera saber cómo es la industria. Es decir, por ejemplo, acá en México, a lo mejor estoy un poco desligado de lo que nos llega de otros países, ¿no? Pero por ejemplo, aquí nos llega mucha música de Colombia, nos llega mucha música de Venezuela, nos llega mucha música de Argentina, incluso de Uruguay, ¿no? Son lugares que tienen mucha música que ofrecer al mundo. Vaya, ni hablemos de Brasil, que tiene una cantidad de músicos increíbles. Infelizmente por el tema proteccionista que tiene Brasil, pues muchos no llegan para acá. Pero yo sí que los ando buscando y me los ando trayendo, por lo menos musicalmente hablando, ¿no? Dime una cosa, ¿cómo es la industria en tu país? Es decir, yo acá en los años que tengo de andar en radio, que no son tres, que ya son algunas décadas, yo no tengo referencia de un grupo ecuatoriano, de un grupo que sea un exponente. Te digo, lo digo con todo respeto, tal vez en Ecuador lo sean, pero acá en México no llegan, no están llegando. ¿Por qué no están llegando? Me imagino que ha de haber exponentes maravillosos como tú, como alguien más, alguna banda emblemática. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están llegando a México? ¿Qué está sucediendo con la industria musical en tu país, Diego? Claro, mira, en los años 60, 70, no tengo los datos exactos, pero en esa época fue hasta cuando estuvo la última disquera que funcionó a 100% como disquera y que exportó grandes artistas. Entre ellos creo que el más reconocido internacionalmente es Julio Jaramillo, Ok. eh, el ecuatoriano. Pero si tú te das cuenta es de una época Sí, ya distante, bastante claro. distante. Y se puede decir que hasta ahí la industria musical ecuatoriana funcionó bien. Después, claro, después hubieron, claro, acá nosotros, yo tengo muchos referentes y artistas ecuatorianos que acá son muy conocidos. Te puedo decir Juan Fernando Velasco. Bueno, yéndonos también un poco más atrás, sé que Tranzas fue fue un artista, una banda muy conocida en México, esos que cantan, debes buscarte un nuevo mundo, alguien que te ame primero, na, 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 na. Bueno, eh, sin embargo, decir que haya habido, digamos, un grupo que haya sido la representación de la cultura actual ecuatoriana, que uno haya podido exportar hacia afuera, no ha pasado. Como te digo, acá adentro sí hay muchos artistas, pero yo te entiendo en realidad, y es una clara muestra de que la industria musical acá en mi país es un poco complicada. Es un poco complicada porque, bueno, muchos factores, y uno de los principales es de que no hay, por ejemplo, disqueras o productoras o sellos discográficos que en realidad tengan el presupuesto para sostener y decir, oye, este artista canta súper bien y grabémoste, produzcámoste y saquémoslo adelante. Y otra cosa también que creo que hizo que la industria musical ecuatoriana se termine de caer por completo fue la piratería. Cuando empezó la piratería y después empezó el cambio de sistema, el cambio de que ahora ya la música se podía copiar con MP3 y todo eso. Entonces, básicamente hubo muchas disqueras que cayeron en caída y las pocas internacionales que hubieron aquí se fueron del país porque realmente nunca hubo aquí una ley que en realidad permita proteger los derechos en cuestión de música y ha sido un poco complicado. En realidad, te cuento y te soy sincero que yo dejé de seguirle la pista a esos problemas porque es como que caer en una negatividad, decir, no, y la industria ecuatoriana no vale, ni siquiera. Dejé de seguir la pista, tal vez te esté contando cosas un poco desactualizadas de hace 5 años.
sé que no hay industria y no sigue habiendo, pero para mí fue dejar eso de un lado y tomar las riendas de mi propia carrera musical y trabajar yo mismo por lo que quiero, por lo que amo, que es la música. Y bueno, y si es que en algún punto, es más, hasta me he llegado a convertir hasta impulsador y productor de otros proyectos que quisiera yo también sacarlos adelante, pero obviamente de manera independiente. Entonces, algo así, te entiendo, no hay mucha música actual que se pueda decir que uno como ecuatoriano puede exportar hacia afuera, y básicamente el problema ha sido la piratería, ha sido el cambio de paradigma, tal vez la falta de poder adaptarse, los cambios. No nos hemos podido adaptar a los nuevos cambios, muchos intereses de por medio, y bueno, eso es lo que te puedo decir. Oye, y digamos ahora ya vimos la parte de adentro hacia afuera. Vamos a la parte de afuera hacia adentro. Porque si me platicas cómo está la situación de las disqueras, que me parece interesante conocerla porque tú lo comentas como en este asunto en este orden de ideas, es decir, pues es que te cuento cosas que ya más o menos tienen 5 años y que ya tú como músico, como productor, como creativo, has incluso trascendido. Pero era interesante saberlo porque al fin del día la música se mueve, o la producción musical se mueve de manera diferente en Ecuador que en Panamá, que en México, que en Venezuela, vaya, se mueve diferente, y era muy interesante saberlo. Con esta orden de ideas, Diego Salgado, nuestro entrevistado el día de hoy, músico multiinstrumentista ecuatoriano, quiero preguntarte qué les llega a Ecuador, cómo compite el artista ecuatoriano, el músico ecuatoriano, el músico que como tú se ha preparado, cómo compite con tanta música, y en muchos de ellos habría que seccionarlo con buena música, música desechable, música fea, música, vaya, que podemos ponerles mil etiquetas. ¿Cómo complica aún más el desarrollo artístico de un músico como tú, con toda la música que está llegando de Puerto Rico, con toda esta música urbana, con todo este reggaetón que, bueno, pues, si bien dices no hay una industria per se disquera en Ecuador, pues me imagino que toda esa música llega y es la que rompe paradigmas y es la que gusta a mucha gente, ¿no? Claro que sí, mira, aquí, bueno, hay mucha música que se escucha de afuera, no hay ese patriotismo musical como pasa en otros países, ¿no? Que primero lo nuestro y todo eso. Sabes que dentro incluso de la política de acá de Ecuador, creo que todos los países pasan por estos intervalos de gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha. Y en cierto tiempo que hubo acá un gobierno de izquierda, lanzó una ley, la ley del 1 por 1, que decía, que imponía a los medios de comunicación de que en las radios se va a poner el 50% de música extranjera y el otro 50% tiene que ser de música ecuatoriana. Entonces, ¿funcionó? El tiempo que duró este gobierno funcionó bastante bien, y de alguna manera yo, que era un artista independiente, de repente estaba sonando, claro. Digamos que los medios de comunicación más importantes, los que de alguna manera mandaban acá en el país, se quejaban de que la calidad de la música ecuatoriana no es tan buena, y que tal vez ellos poner música como que tal vez no da para el 50%, tal vez unos 4 artistas que puedan estar al nivel de los artistas internacionales, pero es un poco complicado. Entonces, sin embargo, por un lado sí, se podría decir que, dado que no teníamos una industria musical madura, creo que había muchos proyectos que eran buenos, pero también habían proyectos que eran malos. Entonces, yo considero que lo que yo estaba ofreciendo en ese sentido no era malo, era de un nivel intermedio porque estaba empezando, y mi intención con cada álbum era mejorar cada vez. Y de alguna manera yo sí me vi beneficiado de ese sistema, de alguna manera que
que no sé si decir que se imponga, pero que se diga que se tiene que valorar también la música ecuatoriana y que se tiene que poner a los artistas. Entonces, bueno, de repente hubo el cambio de gobierno, vino un gobierno de derecha y comenzó a funcionar como es el capitalismo. El que tiene el dinero es el que manda y es el que paga y es lo que se da. Entonces, quien tenga los recursos puede salir, puede pagar, puede completar, puede salir adelante. Y bueno, simple de esta manera ha sido de que ha funcionado un poco a la industria musical. Cuando se dictó la ley del 1 por 1, se abrieron muchas puertas para muchos artistas independientes y se dieron a conocer muchos proyectos importantes, interesantes, que tal vez por falta de presupuesto solo le alcanzaban a grabar por el momento de querer sonar en las radios y no contar con un presupuesto para poder sonar en las radios, no sonaban. Hoy en día todo eso ha cambiado, porque imagínate, ya ahora existe el streaming, ya no hay, la tecnología ha hecho que el arte se pueda democratizar un poco más y de alguna manera, tal vez estamos en una época, tal vez no solamente en Ecuador, en todo el mundo, de que sonar en radios es muy importante, pero hay una buena alternativa que es el streaming. Y yo por medio de una plataforma subo mis canciones, sueno y en una semana, 2 semanas ya estoy sonando en Spotify y en iTunes, y de alguna manera tengo un alcance mundial a diferencia de estar en una radio. Además, que se han abierto más oportunidades para los medios de comunicación independientes. ¿Por qué? Porque por medio de la tecnología ya existen las radios online y uno puede promocionar su música también en estas radios de manera global. Entonces, la tecnología ha hecho que hoy en día, pues todo eso quede como una experiencia, como un aprendizaje, y hoy en día, pues creo que el músico independiente tiene grandes herramientas para poder salir adelante con su carrera, porque la tecnología se lo está permitiendo. Cuando yo empecé en la radio hace 3 días, la cosa era muy diferente, Diego. Había un artista, había un programador, había un locutor, había una estructura en la que todo era un trabajo como de equipo. Malamente había payola, que es justamente lo que tú estás diciendo, pagar porque te suenen en radio, ¿no? Y con todo lo que estás diciendo, Diego, es un tema en el que se están terminando formas y estamos viendo cómo mueren las formas de antaño y están naciendo nuevas formas. Tú con tu experiencia, como te viste en la radio, como te has visto hoy en la radio, que es una radio diferente, que se hace, pues yo estoy en mi casa, tú estás en tu casa, pero sonamos en el mundo entero, ¿no? Entonces, tú ves con esta orden de ideas, Diego, visualizas que esta mancuerna de la radio como medio de difusión siga funcionando con artistas como tú que necesitan la difusión, cuando en medio tenemos una serie de otros medios de difusión como es el streaming. ¿Crees que esta dualidad radio, creativo, músico, vaya a terminar en algún momento? ¿Crees que todavía se siga necesitando? ¿Y por cuánto tiempo más se van a necesitar? Mira, yo creo que la tecnología tiene algo fascinante, que es que te abre las puertas de una manera y las maneras antiguas se vuelven más exclusivas de alguna manera. Porque, mira, en mi caso, cuando te contaba que con muchos proyectos me quedé a medio camino por falta de presupuesto, llegó un momento en el que yo me formé un criterio sobre los medios de comunicación y de alguna manera yo tenía una posición de rechazo contra todos estos medios en el que uno se sentía rechazado, pero no puede ser que estén poniendo una canción de esta banda argentina, de esta banda mexicana, y uno vaya a la radio con un tema ecuatoriano y no le quieran poner a uno. Entonces es como que uno se sentía mal, claro. Uno se sentía rechazado. Hasta discriminado, ¿no? Discriminado, totalmente. Claro. Entonces claro,
Entonces yo me formé un criterio sobre eso, un criterio muy negativo, y de alguna manera fue la forma en el que yo dije, bueno, voy a producir mi música. Producí 3 álbumes, y dije, el que quiera ponerme, que me ponga, y el que no, no. Entonces, claro, de repente, claro, vienen las plataformas digitales, y es como que todo hubo un cambio muy importante. Entonces, de repente, uno como músico se dio cuenta que por internet uno podía sonar en todo el mundo, y es como que las radios ya no. Entonces, sin embargo, mira, lo que es importante es ser imparcial en la vida, y a veces no dejarse llevar por juicios. Yo dije, bueno, o sea, yo no tengo necesidad de sonar en las radios ecuatorianas. Al fin y al cabo, cuando yo quise promocionar, no me promocionaron. Pero sabes que no me dejé llevar por los juicios, y dije, las cosas han cambiado. Tampoco han pasado ya casi 10 años, y en realidad yo no he testeado el mercado. No sé cómo está en la situación de las radios. Todavía suenan muchas radios, todavía existen los medios de comunicación tradicionales que tienen una fuerza importante, y tal vez yo estoy quedándome con un criterio y estoy juzgando tal vez algo que tal vez haya cambiado. Entonces dije, no me importa, o sea, al fin y al cabo, directamente a mí no me han rechazado, porque yo pertenecía a proyectos de otros amigos en los que yo era guitarrista y todo eso, pero yo tendré la potestad y la autoridad de decir, las radios han sido una vaina porque nunca me han apoyado, si es que a mí directamente me rechazan. Entonces dije, está bien. Hace 6 meses, un año, me bajé una lista de todos los medios de comunicación que hay en el Ecuador, como 1000 medios de comunicación, y comencé a escribir uno por uno. Soy un artista independiente, quisiera sonar en su medio de comunicación de una manera muy diplomática, muy correcta. Quisiera sonar en su medio de comunicación. Esta es mi canción. Soy un artista independiente. Y te cuento que muchas de esas radios me abrieron las puertas. Y es como que hubo un cambio de mentalidad, tanto como del artista, como también de los medios tradicionales. Porque tal vez los medios tradicionales se dieron cuenta de que cada vez las herramientas para poder uno como artista democratizar su arte se van ampliando, y al menos yo personalmente he encontrado una respuesta muy buena, muy positiva por parte de los medios de comunicación, de las radios de acá, ecuatorianas, que poco a poco me están abriendo las puertas. Entonces, yo creo que, un poco poniendo en balance estas dos cosas, para mí es muy importante. Y todavía tiene un peso social muy importante el uno llegar a sonar en radios. ¿Por qué? Porque en las radios está la gente que está manejando, los estudiantes que salen del colegio y en el bus ponen la radio, en el taxi, en el carro, en los centros comerciales ponen a veces la música. Entonces, los medios de comunicación tradicionales todavía son muy relevantes y son muy importantes para la carrera de un artista. Sin embargo, creo que no es ya ahora para uno internacionalizarse. Creo que ya las radios tradicionales se quedan en un punto y no pueden salir de ahí, y para eso ya está la nueva tecnología, ya está el streaming. Entonces yo creería que todavía los medios de comunicación tradicionales son muy relevantes, todavía siguen en lucha, en pie, siendo quienes todavía manejan y posicionan artistas. Aún la realidad todavía es así. Y bueno, toca seguir trabajando, toca seguir utilizando, yo creo que todo lo que está al alcance de uno para seguir promocionándose. Diego Salgado, cantautor ecuatoriano, hace un ratito nos platicabas que tenías, ya regresando un poco a la música, porque nos podemos quedar aquí platicando la vida entera sobre tecnología, medios y artista, hechuras, conceptos, hechuras y demás. Vaya, platicabas hace un rato, Diego, que si vas a una tocada, pues te preparas, si vas a una tocada, a un restaurante, qué sé yo, a un centro comercial, no sé, donde tengas que ir. ¿Qué cantas? Llegas y tienes un setlist, una lista de canciones que vas a cantar. ¿Qué cantas? ¿Cantas canciones de otros? ¿Cantas tus canciones? Y cuando cantas de otros, ¿qué cantas?
Claro, mira, se canta o yo canto lo que, lo que a la gente le gusta. Y sobre todo a uno, por ejemplo, a las generaciones que hoy en día tienen poder adquisitivo, por ejemplo. Eh, la gente que de pronto creció con temas clásicos del rock latino, como Maná, Enanos Verdes, Soda Stereo, eh, estos grupos que, esta gente que creció en esta generación, eh, hoy en día es gente profesional, gente que trabaja, que tiene sus empresas, que tiene sus empleos, y gente que quiere salir a divertirse después de trabajar y irse a un bar y tomarse una cervecita y escuchar las canciones que a ellos les hacen sentir bien. Entonces, y es lo que hago, lo que yo toco es la música que es lo que actualmente vende. Claro, si yo me voy a un bar y toco reggaetón y toco urbano, no hay mercado en un bar para eso. Bueno, en una discoteca sí, uno va a bailar y todo. Pero en un bar, en un restaurante, la gente quiere sentarse, tomarse una cervecita, comer. Y lo que quiere es escuchar rock latino. Yo canto bastante rock latino. Me gusta, por ejemplo, igual cantar Alejandro Sanz. Me gusta cantar Andrés Cepeda, artistas colombianos. Gustavo Cerati. Entonces, es esa generación musical, más o menos, del rock latino, que es lo que da trabajo y lo que el público quiere. Muy, muy rara vez se toca otro tipo de música, al menos en la parte comercial de acá, siempre pega ese tipo de música y es lo que yo toco. ¿Cantas tus canciones también? Por supuesto que sí. Por ejemplo, siempre, siempre en toda presentación yo toco mis canciones. No, obviamente no puedo tocar muchas canciones porque recién y lo que estoy intentando es posicionarme como artista, y en la medida en el que me vaya ganando posición, que lo estoy haciendo poco a poco, pues puedo tocar mis canciones. Sin embargo, yo aprovecho estos espacios de trabajo en los que trabajo como músico e intérprete de covers, aprovecho siempre y me pego mis canciones y gano seguidores, poco a poco gano seguidores. Mira, esta es mi canción, síganme en mis redes sociales. Y uno va saliendo, así de esa manera uno va avanzando. Oye, la inspiración, ¿cómo te llega? De repente estás dormido, bien dormido, estás en el proceso REM de dormido y te despiertas así con la pluma en la mano y decir, ay, esta frase me gustó, o lo soñaste, o cómo llegas a esos momentos de inspiración, porque escuchando tus letras, les hablas a las mamás, les hablas al amor, eres un hombre enamorado. ¿Cómo es tu proceso de composición, Diego? Mira, es como en las películas. Las películas, hay películas de ciencia ficción, películas basadas en hechos reales, y a veces hay esa mezcla de esas dos cosas. Entonces, para componer, digamos que los primer álbum, segundo álbum, de alguna manera fueron una terapia para mí, porque claro, son épocas en las que uno también, como todo en la vida, se sufre de amor, de desamor, traición, se sufre duelos, todo. Entonces para mí también fue una forma de exteriorizar esos sentimientos que tal vez uno siente guardado. Tal vez yo comunicar mis sentimientos con una persona es difícil, como hombre a uno le resulta difícil, pero poderlos expresar en una canción, de alguna manera es una manera liberadora de poder sacar todo eso que a veces tú lo tienes guardado. Entonces, esa es una forma en la que yo exteriorizo, entonces le meto creatividad. También está esa parte de la ficción y es como esa parte donde uno se proyecta. Por ejemplo, yo mi primer álbum, segundo álbum, fueron canciones que hablaban de amor, de desamor, canciones cortavenas. Y de repente también, bueno, el tercer álbum que hice música latinoamericana, un poco saliéndome del contexto, pero después de todo eso dije, bueno, creo que es momento de cantar y de crear cosas a las que yo quiero llegar, cosas en las que yo me quiero proyectar. Entonces, claro, por ejemplo,
canciones que tengan un sentido un poco más bonito, más positivo, no tan cortavena, no tan sufridora. Quiero hacer algo más chévere, más llamativo de alguna manera, menos sufridor. Entonces, por ejemplo, esta canción Bella, que habla de la belleza, fue una mezcla de visualizar a esa mujer ideal, esa chica ideal, que cómo me gusta a mí, cómo me llamaría la atención esa persona, y dicen, ¿no?, que las palabras tienen el poder, y cuando se le mete sentimiento, como la ley de atracción, que uno termina trayendo lo que dice y lo que siente. Entonces, para mí fue una parte muy importante llegar a componer desde la proyección, desde lo que uno quiere atraer para su vida. Y bueno, realmente ha sido un proceso muy interesante, en el que componer ha sido tanto como para exteriorizar mis sentimientos, tanto como para incluso hablar de experiencias de otras personas, experiencias ajenas, a veces inspirados en lo que le pasó a mi pana. Hoy a mi pana le pasó esto, escribamos. Entonces, creo que la vida misma le da a uno para crear y componer lo que está a su alrededor, vivir, compartir lo que uno vive en el día a día y hacerlo canción. Creo que eso es lo que más llega a veces. Bella significa el avance de un nuevo disco. Estás trabajando en un nuevo disco. Entiendo, son 3 discos anteriores. Diego Salgado. Hoy estás estrenando, bueno, ya tiene un par de semanas, Bella. Y esto vendrá a ser parte de un nuevo material inédito. Estás componiendo, estás grabando, ya lo tienes, estás maquetado. ¿En qué proceso estás? ¿Son cuántos tracks? ¿Es un disco completo? ¿Es un EP? Platícanos de este proyecto, Diego. Claro que sí. Mira, este álbum en realidad debió haber salido el año pasado. Fue un álbum que fue trabajado en épocas de pandemia. Uh-huh. Cuando no podíamos salir y cuando estuvimos encerrados, y uno, para no volverse loco, algo tengo que hacer. Sí, claro. Puta, me siento a producir porque no tengo más. Entonces, fue un álbum que fue creado en pandemia. Bueno, dado forma, porque en realidad las canciones muchas de esas canciones fueron creadas hace algunos años, pero que han estado ahí guardadas. Otras creadas en el momento, otras creadas en pandemia. Pero fue el hecho de alguna manera decir, yo sé que no puedo salir, fue muy difícil, el trabajo cayó por completo, no teníamos tocadas ni en bares ni en restaurantes, los bares cerraron, los restaurantes cerraron, no teníamos trabajo, y en esa frustración tal vez decir, o sea, ya que no puedo hacer nada, al menos voy a sentarme en mi home studio y voy a sentarme a grabar, a producir mi cuarto álbum. Y este álbum lo terminé de grabar, de producir hace un año, pero por diferentes circunstancias, estabilizarse un poco, tratar de salir de lo que fue la pandemia y buscar la estabilidad, pues considero que hoy es el tiempo en el que estoy pudiendo realmente compartir este álbum, que ya fue hecho hace un año, hace 2 años, pero considero que también hoy es el momento adecuado porque también significa un proceso de crecimiento, de madurez, un proceso de resiliencia, de creer. Tal vez sí tuve épocas de bajón en el que decir, ¿para qué voy a lanzar un cuarto álbum y encima una pandemia que me cayó y nos cayó y tanto problema? Hubo esos problemas difíciles que también uno siente su bajón, pero pasado todas esas adversidades y creyendo como siempre que uno siempre puede salir adelante, pues hoy en día estoy ya promocionando este álbum, que es un álbum de 10 temas. Los he compartido 3 temas contigo que son, bueno, aparte de los anteriores, pero los que son parte de este álbum son Bella, Dame y Por Ti, que es un tema a la madre. Y de aquí en adelante, cada mes y medio, 2 meses, estaré lanzando el siguiente tema, tratando de sacar poco a poco mis canciones. Pues mi querido Diego, ojalá que nos puedas hacer llegar la notificación de tus temas para incluirlos y presentárselos aquí a nuestra audiencia de sectorfm.com. Y bueno, pues agradecerte infinitamente, Diego,
que confiaras en esta estación de radio, que confíes en este servidor que te habla, agradecerte que te acercaras para platicar de tu música. La verdad es que ha sido un agasajo, una gran sorpresa, una sorpresa increíble poder platicar contigo, descubrirte, descubrirnos también como seres humanos, como profesionistas. Ha sido un verdadero placer, Diego, en la espera de que, bueno, pues el esfuerzo que se hace allá en Ecuador en la materia musical, de verdad, de los esfuerzos, de los frutos que se esperan, si no hoy, ojalá que, bueno, pues por lo menos gente como tú, muy talentosa, como una generación a la que perteneces, estés haciendo su siembra y que más adelante pues todo fortalezca, florezca y bueno, pues hay que visualizar nuestra región como una región que pudiera ser pues una sola en esta materia, ¿no? En la materia musical, en la materia de difusión, ojalá que fuera una sola. Mira, estamos tú en Ecuador, yo en Ciudad de México, y estamos platicando una charla muy amena, muy rica, y eso, bueno, pues habla de una unión, y habla de que por algo somos latinos, ¿no? Y hay que hermandarnos sin duda alguna. Diego, agradecerte mucho. Dime una última reflexión, por favor, para poder concluir este tiempo que amablemente nos has regalado de manera generosa, Diego. Claro que sí, bueno, principalmente agradecerte a ti por esta apertura. Creo que, bueno, es el primer medio mexicano en el que estoy rompiendo fronteras, Muchas saliendo gracias. un poco de aquí. Y para mí es un honor y un gusto poder compartir y llegar a México a través de ti. Y quisiera igual, y quiero expandirme mucho más, quiero seguir llegando a más gente. Y bueno, a ti agradecerte por darme esta oportunidad. A toda la gente que nos está escuchando, y bueno, decirles que frente a ustedes está un apasionado por la música, alguien que ha luchado y que sigue luchando por los sueños. Y bueno, a quien esté en ese proceso, decirles que nunca desistan, sigan adelante. Hoy en día cada vez la tecnología nos va dando más herramientas, cada vez a través de la tecnología se va democratizando el arte y uno puede cada vez darse a conocer más. Así que pues un abrazo inmenso a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan, y no duden y no dudes, Gerardo, que próximo lanzamiento, la siguiente canción, la estaré compartiendo contigo. Y nada, te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir en contacto. Seguro que sí. Por supuesto que sí. Por Escuchando supuesto tu que sí. radio. Pues muchísimas gracias, Diego Salgado, compositor, multiinstrumentista, aparte profesor porque da clases de música. ¿Dónde te sigue nuestra audiencia, Diego? Si das clase, a lo mejor un webinar, qué sé yo, pues nos avisas, ¿no? Claro que sí, mira, a mí me encanta enseñar herramientas. Una de mis pasiones, aparte de la música, es la docencia y a mí me encanta enseñar. Y quien quiera, y bueno, invitados a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, TikTok como Diego Salgado Musical. Y claro, yo sí, por supuesto que doy clases de composición, clases de guitarra, a producción, grabación, mezcla, masterización, que son dentro del bagaje, y mis canciones son la prueba de la calidad de lo que hoy en día estoy ofreciendo, pues, y así que no duden en contactarse conmigo a través de las redes sociales y podemos hacer algo chévere. Nos dice Marisela Nieto, a quien agradezco infinitamente su mensaje. El término que utilizaste, democratizando el arte, dice que le gustó mucho, y muchas gracias a Marisela por estar escuchando. Gracias. Gracias, Marisela, qué gusto. Pues mi querido Diego, gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, pues enhorabuena, feliz noche, fría noche. Entiendo que Ecuador hoy está frío y está lluvioso. Sí, están con lluvias fuertes todo este tiempo. Bueno, hoy empezaron en la tarde a caer unos rayos brutales, brutales. Pero irónicamente no llovió, solo caían unas gotitas, pero bueno, en general está lloviendo bastante. Que tengan la mejor de las noches, Diego. Estamos en contacto y pues gracias. Pásala bonito.
Pasen bonito, un abrazo para todos y cuídense mucho. Muchísimas gracias. Él es Diego Salgado. SectorFM.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcucano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde. Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes 6:30 p.m. en sectorfm.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles 6:30 p.m. Contragolpe en sectorfm.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en sectorfm.com. Escucha los conciertos. Cada evento, una crónica perfecta. Alex Gran Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en sectorfm.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente compuesta principalmente de volcanes y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, eso no había pasado por 800 años. Escucha en sectorfm.com la entrevista. Como ya escuchas, sectorfm.com no es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. sectorfm.com